Red Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa. Jueves, ¿no? ¿Por qué menos mal? Porque Porque viene es el fin de 13. semana. Ah, cierto. No es martes, es 13. ¿Cómo están, amigas, amigos? Hoy, como siempre, varios temas. Vamos a hacer una economía del tiempo porque hay muchos temas que están en la lista. Lo primero, Víctor Hugo Romero, que desde Cochabamba nos manda su imagen. Vamos a ver qué ha hecho para hoy. Mira, esa es una sala de redacción, así que entiendo que es un medio de comunicación. Claro. Y están hablando de ese autazo que se compró el ministro de Economía, Espinosa. Y además Y de un dice, medio de comunicación afín al gobierno. ¿Por qué? Eso deduces tú porque el periodista dice, ¿Qué hacemos para salvar a otro ministro? esto quiere decir que están salvando a ministros en medios de comunicación. Esa es la propuesta de Víctor Hugo Romero, es la interpretación, el humor, la crítica también. Hoy hablaremos de esto, estará con nosotros en la guarida Nadia Guevara y le vamos a poner varios temas. Este escándalo y cómo va a salir el gobierno de este escándalo con o sin ayuda de medios de comunicación. 2, hablamos también de la política, de cómo están las cosas en este momento para el gobierno de Rodrigo Paz, un poquito de educación también y Colombia. Colombia creo que es momento de hacer un balance y Nadia es una persona indicada para esto porque está ligada a Colombia, conoce, ha vivido ahí, así que tenemos varios temas con ella. Y al final hablamos de ecología. ¿Qué te parece? Está fuera de lo de Colombia, lo veo un poco más tranquilo al mundo en relación a 2-3 meses atrás, que era toda una cosa terrible, ¿no? Pero esto es una cosa de la naturaleza, lo que pasó en Colombia, desgraciadamente. Pero me refiero a lo político. Lo político está más o menos está ahí, ¿no? Las aguas quietas. No estoy de acuerdo porque un terremoto es eso. No, pero un terremoto no terremoto es un tema político. Pero vaya tema que va a mover las arenas políticas, económicas, sociales y de toda índole. Se lo vamos a preguntar a Nadia después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo
Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Sorpresa, encontré la llave. Bueno, la encontró Jorge en una de nuestros rincones de la guarida. Así que le puedo dar a usted y a Nadia Guevara, que ya tiene copia de la llave, es dueña de esta guarida. Hoy Jorge decía, en Colombia las cosas están más tranquilas. No estoy de acuerdo, creo que con el terremoto se ha movido todo. El terremoto, por supuesto, es una tragedia donde se lamentan las vidas humanas, un territorio en el que se lamentan la pérdida de las vidas humanas, los heridos, después las pérdidas materiales, pero creo que sí se mueven las arenas, Jorge, de la política, de la economía. Lo de la catástrofe en Colombia yo digo que es un hecho natural, desgraciado, pero que no mueve lo político, me parece, ¿no? Que hable nadie, a ver qué Claro, dice. yo creo que el presidente, además, hacía 48 horas que estaba en funciones, se habrá tenido que mover, pero de todas maneras no es una cosa achacable a él, ¿no? Lo mismo que pasó con Venezuela. Sí, no se lo puede culpabilizar, pero yo creo que sí mueve. Pero que hable nadie, a ver, bienvenido. Pero a lo mejor se movió, no lo sabemos. Bueno, buenos días, ¿Cómo muchas vas? gracias también por la invitación, ya los estaba extrañando. Sí, nosotros también aquí. Sí. Bueno, en realidad yo creo que el hecho, digamos, de todas las capas tectónicas es una cuestión natural. La Tierra nos está hablando en América Latina de una forma bastante impresionante, creo yo, porque no solamente ha sido en Colombia, han habido más movimientos telúricos en otros lugares del planeta el mismo día. Entonces eso es muy interesante, que habría que hablar con un geólogo. Pero la verdadera tragedia humana empezó después del terremoto, ¿no? Estamos hablando de una región de Colombia en la que, bueno, por ejemplo, la Universidad de Manizales ha visto cómo uno de sus edificios prácticamente colapsa. Gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas en ese lugar, pero sí en otras regiones. ¿A qué hora fue el terremoto? Por eso es muy importante. 7:30 de la mañana. Y hay que tomar una cosa en cuenta. En Colombia las personas madrugan de una forma impresionante, 6 de la mañana. Terrible. Ya están en la oficina, a las 5 de la mañana ya hicieron mediodía, o sea, ya la Son vida... como pollos, Sí. se levantan temprano. No es como el paceño, digamos, ¿no? Que los paceños a las 8 de la mañana salen por una cuestión de clima, pero ya a las 7:30 de la mañana las calles estaban llenas. Entonces, Manizales, Cali, donde ha sido muy cerca el epicentro, toda la región del Chocó, han visto realmente colapsar edificios, colapsar incluso una catedral. Ha sido una cuestión impresionante. Uno ve los videos, sí, y realmente ha sido una cuestión impresionante. Tenemos una etapa de la catedral de Manizales que se le derrumbó una... Exacto, se le ha derrumbado. Sí, la una de las mostramos en cúpulas. días pasados. Ahí está, mira. Exacto. Pero también tenemos esta portada. ¿No? Exacto. Entonces, el hecho, digamos, en términos materiales, ese es el balance, ¿no? En términos humanos, vino después el problema que, como tú bien lo decías, en realidad el primer lunes de trabajo del nuevo presidente, que hay que decir una cosa, en Colombia, a diferencia de lo que pasa en Bolivia, tienen prácticamente institucionalizado lo que ellos dicen el empalme, que a mí me parece una costumbre democrática que debería ser, que deberíamos copiar, que quiere decir que el gobierno saliente tiene reuniones con el gobierno entrante, con los que van a ser nuevos ministros, nuevas autoridades. La transición. Exacto.
y se entrega todo documentación, mira, esto funciona así, por último abres la puerta de tu oficina con una patada, lo que sea, pero no hubo este empalme. El presidente Petro pidió... No hubo tiempo, va. No hubo porque no quisieron. ¿Quién no quiso? Pues el nuevo gobierno, porque el presidente Petro dijo, bueno, que existe un empalme, pero que existe un empalme público, que la gente sepa perfectamente lo que se está entregando, cómo se está entregando, para que no haya esas idas y venidas de los que estaban atrás tienen la culpa de que no puedan ni siquiera entrar a mi oficina, el clásico, ¿no? Dijo, bueno, vamos a entregar, vamos a hacer una entrega, vamos a hacer un empalme, como se debe, y que sea una cuestión pública para que todo el mundo sepa en qué situación se está dejando. No hubo, porque decían, no, tiene que ser como siempre, a puerta cerrada, entonces hubo ahí una pulseta que obviamente es muy política entre estos dos políticos. Al final no hubo el empalme, entra el nuevo presidente y el lunes a la mañana, a 7:30 de la mañana ocurre esto, y de hecho las imágenes que estamos viendo es lo que se llama la primera línea de resistencia de Cali. Es un fenómeno social, un fenómeno de juventudes de Cali, muy interesante porque en lo que ellos denominan como el estallido social del 2021, cuando estaba el anterior presidente, antes de Petro, estos muchachos son los que se van a manifestar, son abiertamente pues de izquierda, de sectores sociales. Entonces el presidente de ese momento pues básicamente los criminaliza, los sataniza, y cuando se da este hecho, los primeros en salir han sido ellos, y además identificados porque, bueno, todo el mundo los conoce, ¿no? Además hay que decir que en Cali se dicta un estado de sitio, ¿no? O sea, a tal hora ya nadie en la calle, y precisamente estos muchachos que están con la bandera colombiana dicen, o sea, nosotros vamos a seguir sacando gente porque es vital las primeras horas. Y ahí es donde realmente empieza la tragedia, porque si bien el presidente estaba, bueno, como digo, primer día de trabajo, no ha debido saber todavía qué hacer, llegan en realidad las ofertas de ayuda del Japón, de España, México. Los primeros 3 países, de hecho, el denominativo de topos, que tiene un grupo de rescate mexicano, que todavía estaba en Venezuela, porque todavía estaban tratando de sacar gente de los escombros en Venezuela, dicen, bueno, estamos cerca, nos vamos en este momento, y ahí pasa una cosa que a mí me parece que es una pésima señal para iniciar un relacionamiento internacional de un nuevo gobierno. Dicen, no queremos ayuda externa. Incluso el presidente Bukele, que dice públicamente el presidente colombiano. Claro que sí, no vamos a recibir, nosotros tenemos gente. Incluso Bukele, que es afín ideológicamente, de su palo, es del club, ¿no? Hasta en la fotito salía, él mismo dice, pero nosotros hemos ofrecido mandar equipos de rescatistas. Y el presidente del Esprila lo que nos dijo es que lo único que quiere son vituallas, básicamente, ¿no? O sea, donaciones en especie, pero... Y no un apoyo humano. No un apoyo humano. Lo mismo, los mexicanos dicen, pero, o sea, nosotros tenemos una experiencia por lo que ha vivido México, hemos ido a todas las partes del mundo a llevar esta ayuda. Lo mismo los españoles, que tienen unos grupos especializados. Ni qué hablar del Japón, que es una zona sísmica, y los primeros días no se permitió, ni siquiera se hizo, digamos, un llamado internacional a ayuda, que es lo habitual. O sea, si uno no sepa muy bien todavía cómo entrar al trabajo. Primer error de gestión política, pero por supuesto, y el día de ayer dijeron que van a permitir que entren grupos de rescatistas, Estados Unidos, Israel, o sea, bueno, El Salvador y Ecuador, nada más. Bueno, la prueba de que hay una politización, fíjate, del desastre, ¿eh? Exacto, y eso es lo que decían en Colombia, justamente con estas imágenes que, insisto, cuando salieron estos muchachos, que ellos mismos se denominan como de la primera línea de la resistencia, dicen no politicen y que no sé qué, que no debe haber una politización, pero el día de ayer dice solamente vamos a permitir ellos. De hecho llega el grupo de los topos mexicanos
y dicen, nosotros estamos aquí, no pertenecemos al gobierno, no sabemos de política, lo que queremos es ayudar. Llegan y empieza una pulseta para tratar de sacarlos. O sea, es una cuestión realmente vergonzosa. Ese grupo de topos mexicanos se mandó por las suyas. Claro, ellos dijeron, nosotros estamos aquí como ciudadanos latinoamericanos, mexicanos, que sabemos ayudar y vamos a ayudar. Porque hay que decir una cosa, en una tragedia de esta magnitud, cada minuto cuenta. Entonces no se pueden esperar 3, 4 días a que lleguen equipos externos. Uno echa mano de los primeros que estén ahí. Entonces es realmente el problema. Aparte, en la región del Chocó empezaron a haber una serie, obviamente todas las conexiones de gas y todo esto obviamente colapsaron, una serie de incendios, los bomberos trataron de actuar, también no hubieron ahí un comando específico que agravó todavía más la tragedia, y bueno, estamos ya a día jueves y todavía no se sabe si se permite, no se permite, cómo se va a ayudar, ¿no? Y son 4 días ya. Estamos en un continente que tiene el peligro permanente de terremotos, porque hubo una cantidad, yo así a grandes trazos me acuerdo. En el año 1944 hubo un terremoto en la Argentina, en San Juan, borró San Juan, que ahí es donde se eleva políticamente Eva Perón, porque es la que toma la decisión de ir, ¿no?, encabezar las fuerzas de rescate. Borró San Juan, hubo que hacerla de nuevo. Cuando se va a jugar el Campeonato Mundial de Chile en 1962, se registra el mayor sismo de la historia humana, 9.5, no hay más que 9.5. En Chile hubo, obviamente, cantidad de muertos, desastres en todos lados, en Valdivia, pero el rebote, el tsunami, generó decenas de miles de muertos en Japón. Haití también. El de Haití también, pero y me acuerdo cuando empieza el Campeonato Mundial de México, 2 días antes de que debute Perú, se produce en Perú un terrible terremoto, que es un poco menos en fuerza que el de Chile, que es el máximo de toda la historia del mundo, ¿no? Pero este es el que más víctimas causó 80.000 muertes en América. El terremoto de Perú fue 80.000 muertes y 380.000 heridos, una cosa terrible. Y luego, cuando se va a empezar el Campeonato Mundial de México en el año 86, se produce el terremoto de México, en México DF, que también hizo un desastre, pero siempre está, y debe haber habido 20 más que yo no me lo acuerdo. Claro, de hecho, hablando de los topos, surgen por eso, ¿no? Porque México se da cuenta que no estaba preparado por una tragedia así, a diferencia de Chile, que está en una zona en la que habitualmente tiembla, ¿no? O sea, los chilenos ya tienen como toda una infraestructura, una ingeniería además para esto, y en México surgen justamente los topos por esto, ¿no? O sea, como un equipo de rescatistas que después siguen, digamos, ese proceso de especialización, de aprendizaje, y por eso es que en todos los otros terremotos que siguen al terremoto de México, los topos mexicanos, que ellos solitos se pusieron el nombre, van por todo lado rescatando, por eso también llegaron a Venezuela. Por eso es que no se entiende, y particularmente yo no logro entender cuál es el objetivo de, primero, tomar una decisión 3 días después y no dejar que rescatistas que ni siquiera responden a un gobierno, porque son grupos civiles, ingresen para ayudar, ¿no? Impedir y por otro lado abrir las puertas a la ayuda de Estados Unidos e Israel. Este es un guión muy conocido. Pero claro, y en ese punto también hay una cosa que hay que destacar. 7:30 de la mañana se produce el terremoto, que por supuesto el presidente ya sabía. 9:30 de la mañana tiene un acto público en el que su primer acto político como gobierno es reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Sí. ¿A santo de qué? Y sí, esa es la corriente, me parece. Ayer lo hablábamos también, estuvo Tupac García, y hablamos un poco de estas coordenadas políticas. Quiero volver a la gente. Acá hemos recordado que al pobre se le cae mal, de la Espriella. Arrancó mal. Sí, o sea,
en términos políticos hay que tomar en cuenta, ganó, ¿de acuerdo? No vamos a seguir con el debate, pero no ha ganado con un 80%, ganó en tablas, podríamos decirlo así. Con 1%. Exacto. Y además de eso, en estas elecciones, la izquierda consiguió su mayor techo de votación, a pesar de haber perdido. Entonces no es un presidente que hubiera entrado, como en algún momento hizo Evo Morales, con una votación en la que prácticamente no había oposición, sino con una votación que era casi en tablas, ¿no? Entonces, claro, y además a eso se suma, en términos, digamos, del Parlamento, todo lo que se le viene, ¿no? Entonces, es un presidente que aparentemente tampoco tiene un plan de gobierno. Las primeras acciones que ha tenido ha sido esta alianza con Israel, también al parecer va a permitir bombardeos de los Estados Unidos en Colombia, como pasó en algún momento. Otra de las acciones también el lunes fue que autorizó un bombardeo en el Catatumbo, que es el norte de Santander, que históricamente ha sido una zona caliente, por decirlo, ¿no? Que todavía hay algunas facciones del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, que están activas, pero que son muy pequeñas, que, bueno, estaban existiendo ahí básicamente, que estaban muy cerca del Catatumbo. Autoriza este bombardeo y el resultado es que no solamente hay bajas del lado del ELN, sino bajas de la población civil de este lugar que no han recibido un aviso, una alerta. Y ahí vienen los viejos demonios en Colombia, que son estos demonios de que la población quede al medio otra vez de un conflicto armado entre el Estado, estos grupos y quién sabe hasta paramilitares, porque históricamente esa es la tragedia que vive Colombia. No en las ciudades, o sea, Bogotá, Cali y demás, ellos, en las ciudades no va a ocurrir nada. Sin embargo, en el área rural, esta es una pésima señal de qué es lo que va a pasar a futuro. O sea, si se vuelve a tener este tipo de acciones armadas sin considerar la población civil, la población civil va a quedar otra vez al medio. Ahora, todo esto pasó el lunes, martes y miércoles. Exactamente. O sea, e insisto, el día de hoy él está cumpliendo una semana en el gobierno. Una semana. Te interrumpí, ¿qué querías decir? Me interrumpiste. Quiero hablar de la gente, pero ya que pasaron por el tema político, ayer Jorge dijo que la derecha gana por goleada, y no creo que sea cierto, depende. Creo que hay países donde hay una fuerte polarización, es el caso de Colombia, es el caso de Perú, incluso en Bolivia. Yo dije gana por goleada en el número, si vos contás todas las elecciones que hubo, en eso, pero no es que gana por goleada en Perú, porque sabemos que ganó por 40.000 votos, no ganó por goleada en Colombia porque ganó por nada. No, goleada en cuanto al número de países, ¿no? Pero ayer habías manifestado que la derecha gana por goleada sin hacer esta especificación. Entonces, puede que hoy haya un número de países donde la derecha y la extrema derecha, que ayer quedamos en que son dos categorías diferentes, pero que existen, hay países en los que hay fuerte polarización, ¿no? Y la extrema derecha, distinta de la derecha, también tiene hoy un escenario en el mundo particular. Pero bueno, yo quería hablar de la gente, estaba queriendo decir que hay esta expresión de que al pobre el pan se le cae con la mantequilla hacia abajo. ¿Cuáles son los sectores que están sufriendo, para terminar de cerrar este tema en Colombia, Nadia? Eso yo creo que es una de las cosas más dolorosas de cualquier tragedia. Eso también se vio con Haití, por ejemplo, que me acuerdo en 2008, que el terremoto de Haití fue impresionante, prácticamente borró muchas poblaciones. Al poco tiempo hubo un terremoto de una intensidad similar en Chile, pero no con las mismas consecuencias. Eso también se está viendo en Colombia. Cali es una, por ejemplo, ¿no? O sea, fue muy cerca de la ciudad de Cali. Cali es una ciudad muy pujante, muy linda, pero que claro, tiene sectores que, como estamos viendo aquí, son sectores pues de
clases populares, podríamos decirlo así, y precisamente en estos lugares donde los edificios son más antiguos o quizás están construidos no con todas los artilugios técnicos, pero sobre todo, más allá de Cali, Manizales, toda esta región del eje cafetero, a mí particularmente lo que me duele muchísimo es la región del Chocó. Que la región del Chocó, históricamente es una de las regiones más pobres de Colombia, que ha sufrido el conflicto armado, que no tiene tampoco unas vías de acceso muy buenas, ha sufrido todo lo que es la corrupción y todo esto. Entonces en la región del Chocó se ha visto también una tragedia enorme, como te digo, no solamente en términos de caída de infraestructura, sino también de incendios. Entonces, y ahí sí se comprueba lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, se está mostrando, creo que no solamente en Colombia, sino también en Venezuela, y por supuesto si hay otro terremoto que esperemos que no vuelva a ocurrir en Sudamérica, se muestra eso, ¿no? Que los sectores populares, digamos, el acceso a vivienda es un acceso a vivienda precaria, y al ser un acceso a vivienda precaria es un acceso a vivienda insegura ante este tipo de fenómenos, naturales. Si les parece, vamos a un segundo tema porque tenemos 3 en nuestro menú. El segundo tema es la política boliviana. Con Jorge acá hemos hecho varias revisiones de los discursos del 6 de agosto, los escenarios post 6 de agosto. Ayer lo analizamos con el sociólogo Tupac García. Hoy, Nadia, queremos mirar lo que ya está sobre nosotros, que es el debate en el legislativo. El 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz abrió las puertas a negociar no con las fuerzas, sino con personas individuales, lo que ha causado enojo en varias fuerzas en el legislativo, porque dicen, para acá están las bancadas están cabalmente para negociar políticamente y grupalmente, y no ahí uno por uno convenciendo. Se ha dicho que Rodrigo Paz abrió las puertas del transfugio. Total, que ya hay un quiebre en el interior de la Fuerza Libre de Tuto Quiroga, por un lado, y por otro lado, se ha dicho, lo dijo el legislador Ormachea ayer, que no está de acuerdo con la ley de inversiones porque sencillamente va contra la Constitución y que no aguanta ningún control constitucional. Pero sigue esta idea de ir negociando uno a uno. Ese es un primer debate que va en paralelo con lo otro que forma parte también del debate político, y es el auto de Espinosa. ¿Por qué? Porque ha salido más empoderado el vicepresidente Lara, ha anunciado ayer un proceso penal contra el ministro Espinosa por este hecho que creo que no es menor en el escenario político. Muchos medios y periodistas salieron y dijeron que es un escándalo, que el ministro de Economía nada menos tenga este problema con la adquisición de un vehículo que dicen cuesta 60,000, 50,000, no tengo idea, pero no cuesta 50,000 bolivianos como señala el documento que está registrado. Por otro lado, no habría declarado esto en su declaración jurada. Son como los dos elementos principales, por no ir a los otros más políticos, ¿no? De si gana 10,000, cómo se compra un vehículo de tanto, en fin. Esto es un escándalo que la periodista Amalia Pando dijo que si sucede en otro país, la renuncia llega a las horas. Es tan grave, no, y te lo pongo al lado de esto otro, Nadia, para que analicemos ya la foto política a hoy. Bueno, en realidad, si uno ve el panorama completo de todas estas fichas, ¿no? O sea, por un lado, el decir, porque lo que anuncia el presidente es básicamente pasar de una política partidaria a una política de talegazo. Perdón que lo diga así, en buen... ¿A una política? Del talegazo. Te compro, te pongo el talego de dólares, porque ahora solamente sirven los dólares para tu voto en X ley o en X política, ¿no? Y eso es muy grave, porque, a ver, ¿por qué llega Rodrigo Paz a la presidencia? ¿Por qué el MAS se hace harakiri?
es porque la población boliviana tenía, y yo creo ya estaba harta hasta las narices de todo el proceso de corrupción en el que se convirtió el MAS, porque mutó de algo que parecía prometedor, de algo que tenía que ver con la gente, de un proyecto país, de un proyecto de Estado, y fue mutando a todas las perversiones del sistema democrático que básicamente se pueden poner en una sola palabra, que es corrupción. Entonces pasamos de eso con la promesa de eliminar eso y caemos en lo mismo. Y eso es lo que está pasando ahorita. El presidente, por un lado, dice, ya no voy a negociar, no necesito hacer alianzas políticas. Por supuesto que afuera, el ciudadano común y corriente, que está cansado del juego político, partidario, como nos lo venden, que no está viendo una mejora en su calidad de vida, dice maravilloso, entonces va a cerrar las puertas a estos partidos, que son unos partidos obsoletos, y este es malo, y este también, qué maravilla. Lo que está detrás es que el partido político y el sistema de delegación en partidos, en el hecho de ir a votar, en la elección de un parlamento, tiene una lógica que es de confianza. Como ciudadanos, nosotros delegamos nuestra soberanía, delegamos nuestra capacidad de tomar decisiones en estas autoridades, porque aunque no lo creamos, son autoridades. Diputados, senadores, son autoridades, claro, que nos están representando. Y uno los ha elegido porque tenían un color, porque seguían una línea, por mucho que el presidente diga que no existen ideologías. En política existe ideología, existe. Si uno ha votado por Samuel Doria Medina, por Tuto Quiroga, por el presidente o por el extinto Movimiento al Socialismo, ha votado porque había un paquete que era correspondiente a la forma de pensar que uno tiene, y porque existía este juego de confianza en el yo confío en este jefe de partido que va a hacer que estos señores que son mis delegados vayan a cumplir lo que han dicho en campaña. Ese es el juego democrático explicado de una forma muy sencilla. Entonces, si se elimina el juego de decir, bueno, tengo la ley de inversiones ahora que le estaba leyendo esta mañana, que es larguísima, que además está mal redactada, perdón con el gobierno, pero está mal redactada, se nota que han hecho uso de inteligencia artificial. Mucho, ya. Exacto, lo cual también es vergonzoso, tremendamente vergonzoso. Bueno, es una ley que es vital. Por ejemplo, vuelve el tema de los 90 días para cuestiones medioambientales. O sea, el decreto que ya fue el detonante de todas las propuestas, vuelve con otro maquillaje en la ley de inversiones. Siguen con lo mismo. Por eso es que Ormachea, y ojo, Ormachea no es de izquierda, Ormachea no es del MAS. Y él está diciendo esto es inconstitucional porque es inconstitucional. Y siguen en lo mismo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que corresponde? Es un debate político abierto a la población en la que estos partidos políticos tengan una posición y digan, ¿aprobamos o no aprobamos? Él, al decir, no voy a gobernar con partidos, sino con personas, está diciendo, voy a quebrar esa confianza del ciudadano que ha delegado su capacidad de tomar decisiones en estos sectores. Voy a hablar con estos señores porque es más fácil. ¿Para qué voy a hablar con una bancada? Voy a hacer el cálculo matemático de cuántos conozco. Yo me acuerdo, y bueno, tú no puedes conocerlo, pero tú sí. Vamos a volver entonces a la época de la candidatura de Rojas, ¿no? O sea, que este librito de Chirveches que habla precisamente de cómo entre liberales y conservadores se agarraban a paraguazos antes de las elecciones. Entonces vamos a ver otra vez que en el Parlamento van a impedir que los que saben que van a votar en contra voten. Es un hecho muy alarmante que el presidente hubiera elegido dejar a un lado el debate político ideológico y empezar a negociar quebrando la estructura partidaria. Es realmente alarmante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y esto ya lo habíamos hablado. Tenemos un parlamento en el que no se están viendo unas figuras casadas con lo que en teoría están representando.
Entonces, eso nos dice que va a ser muy fácil quebrar esta lógica. Ya el día de ayer, nuestros amigos del Oriente se desmarcan de tuto, ¿no? Y dicen, no, nosotros vamos a negociar con el presidente, estamos de acuerdo con la ley de inversiones, pero por supuesto que están con la ley de inversiones, porque es afín a los intereses de su sector. En la bancada de Samuel Doria Medina, el otro día estaba viendo que uno de los delegados estaba increpando a Tomás Ayarui porque dijo, ¿cómo ella va a decir que diga con nombres, que nos diga? O sea, ya se está viendo esos roces y el problema es que teniendo un parlamento fragmentado, teniendo un parlamento en el que va a primar el talegazo antes de una visión país, podemos caer en unos errores tremendos. O sea, y vuelvo a la ley de inversiones. La ley de inversiones, como está redactada, no solamente que está mal redactada por la IA, sino que tiene unos intereses muy concretos, y vuelvo a esto de la aprobación de los proyectos medioambientales en solo 90 días, si no van a ser nuevamente aprobados por vía rápida. Eso no solamente es inconstitucional, sino que ya ha levantado problemáticas en este país. Entonces es apostar a lo mismo. ¿Qué estamos viendo? Ahora el gobierno no tuvo problemas con la asamblea. Generalmente las cosas que mandó le salieron bien. Exacto. ¿Vos crees que esto lo van a trabar o se lo aprueban porque van a hacer esa negociación uno por uno? Yo la verdad espero que tengamos la conciencia nacional de tener un debate y no aprobar esta ley, no como está. ¿Es necesaria una ley de inversiones? Es necesaria. Pero así como la han mandado, no creo que sea responsable que la aprueben. Y eso realmente, o sea, vuelvo y repito, tendría que haber un debate con sectores, tenía que haber una socialización. O sea, ya debería estar colgada en una página, en redes sociales el proyecto. Uno tiene que buscarlo para leerlo. ¿El auto de Espinosa les parece que es una anécdota o entra? No. Mientras te invito agua, no hemos Muchas tenido gracias. tiempo No, del a mí café me parece ni que del té, pero ahí está. Muchas gracias. Agua sí. El autazo, no el auto. El autazo de Espinosa es una vagoneta Audi que vale una fortuna. Pregunto yo primero, ¿era necesario? A los 8 meses te compras unos 9 meses, No. que yo, te compras un bruto autazo. Vamos por su derecho. Todos tenemos derecho a todo, pero ¿sabes qué? Hay que guardar las formas también, ¿no? Las apariencias. Las apariencias es una palabra que está desprestigiada, pero son buenas las apariencias también. Lo que yo digo, no es una anécdota. Me parece que es un golpe, no ya para Espinosa, sino para el gobierno, ¿no? Porque el gobierno habla mucho de transparencia, de esto, el otro, que van a cambiar la historia, yo qué sé, y te aparece nada menos que el ministro de Economía. Claro. Con un acto que supone evadir impuestos, básicamente, ¿no? Es impresentable, empezaremos por ahí. Es impresentable que un ministro de Economía, que supuestamente es parte de un gobierno que está llamando un poquito a la austeridad, compre un auto que en el mercado normal cuesta alrededor de 50 o 60 mil dólares, que según lo que sé, además es un automóvil eléctrico. Es el mismo ministro que es parte del gobierno que está encargado de que llegue gasolina y diésel. O sea, si está comprando un auto eléctrico, ya nos está diciendo cómo va la cosa. Entonces ya desde ahí, desde el solo hecho, exacto, desde el solo hecho individual, es una mala señal. Pero lo que es todavía peor es esto de tratar de decir, no, es que yo le he dado un tramitador, hace 7 días que yo no vengo a mi casa, yo tengo derecho de comprarme el auto que yo quiera. Realmente en otro país... Y el crédito, había un tema de crédito. Ese es algo... Se lanzó con mucha fuerza el colega Junior Arias, que incluso en su estudio puso una silla vacía y dijo, venga, con documentos. Si me estoy equivocando, ahí está su silla, y había una silla vacía, venga. Y... Sí, no... al parecer, y una de las explicaciones, porque dicen que cuando uno quiere defender lo indefendible, es donde realmente se enreda,
Una de las explicaciones es que había sido crédito directo, o sea, que el automóvil en cuestión fue comprado a una persona y que fue un crédito directo, entonces que por eso no hay más papeles ni nada por el estilo. Bueno, haciendo abstracción, la persona a la que se le ha comprado supuestamente de crédito directo es una persona que se dedica a la construcción. Y estamos hablando del Ministerio de Economía. Entonces ya desde ahí, porque una cosa es yo la compro, no sé, en Incruz, no sé quiénes importan Audi, nunca hubiera pensado en esa marca, en La Paz sobre todo. Bueno, una cosa es que me voy ahí, saco un crédito directo, que ellos también lo tienen, ellos mismos hacen estos trámites con los bancos y podría mostrar y ahí ahí uno no dice nada, realmente hubo un error del tramitador y bueno, ahí queda el privilegio de la duda. Pero si eso no existió, fue comprado directamente una persona particular y esta persona en particular puede haber tenido alguna dádiva hacia el Estado y de media vuelta, eso también es impresentable. Claro, pasa que se explicó de una manera muy escueta, sin despeinarse, como dijo el colega Junior Arias. Sí, eso no. Tenía un vehículo, lo cambié, compré otro, saqué un crédito y eso es todo. Y ya, ¿para qué? No, y si hay un error, es la tramitadora, hace 7 días que no llegó a mi casa, pero bueno, hay que quedar. Bueno, sigamos con lo importante, es verdad. Y entonces la gente se queda como que no nos hace sentido este tipo de explicación. Es como esta legisladora que leyó el 6 de agosto la Salomé sesión, Salomé, y claro, sale la legisladora y dice, no, disculpas, no tenía experiencia en política. Bueno, pero en lectura sí tiene que tener experiencia. Y dice, es que mis lentes, es que justo la luz. No, leí mal. Y no disfrazar esto. Creo que se valora, pienso yo, me dice la intuición, tú sabrás más de comunicación política, Nadia, pero me parece que una expresión más sincera puede pegar mejor en la población. Es que de hecho, lo que nosotros estamos viendo, más allá de Espinosa, sino como una línea discursiva del gobierno, es lo que yo denominaría el pichangueo. ¿Denominarías? El pichangueo. No, es pichanga, ¿no? O sea, he dado esto, me ha hecho mal, el tramitador, no pasa nada, pichanga, yo eso lo soluciono. Se lo corrige, con una cartita, ¿no? Borro con gomita y pongo tu número. Esto puede tener un efecto muy grave. Hace muy poquito, yo siempre pongo los casos de Argentina, porque sigo el tema de Argentina. Pasó con Manuel Adorni, que era vocero presidencial, luego Milei lo colocó de jefe de gabinete, y las cosas se descubren. Claro. Porque alguien que no es afín a vos, te está haciendo un trámite en una oficina y ese sabe que estás haciendo algo que no es debido y te denuncia. Entonces, o le pasa el papel a alguien que sí lo va a denunciar. Bueno, ni te cuento. Empezó a dar explicaciones. No, pero le había entregado a un albañil o a un constructor $245.000 en efectivo en la mano. Le dio una bolsa de dólares para que le arregle una casa. ¿Cómo será la casa si para arreglarla tiene que gastar $245.000? Y no bancarizado. Pero claro, no bancarizado. ¿Y de dónde sacó la plata? No, me la regaló mi tía. Pero tu tía se murió en el año 1988. ¿Cómo fue que te dejó la...? No, lo que pasa es que mi tía le dejó la plata que era para mí, pero se la dejó a mi primo. Cada vez que hablaban... Bueno, eso tardaron 3-4 meses en sacarlo. Pero... eso todavía le puede costar la elección a Milei de octubre del 2027. Te lo digo. Exacto. Porque le bajó un caudal que tenía 45, ganaba, pero ¿sabes qué? Así, ganaba, pero... O sea, le golpeó. No, le dio un golpe brutal. Pero todavía está tratando de recomponerse el gobierno de Milei. Entonces te quiero decir, ¿por qué traigo este caso a colación? Porque esto puede pasar una cosa más o menos parecida. Por supuesto, a eso me refiero. Yo creo que parte de la madurez política es tomar las cosas en la dimensión que tienen. Y lo que ha ocurrido con el ministro Espinosa es gravísimo y se tiene que tomar como un hecho gravísimo.
en cualquier país normal, común y corriente, lo mínimo hubiera sido una interpelación. Lo mínimo era pedir la renuncia hasta que sanee todo eso y hacerlo público, porque vuelvo e insisto, tenemos por un lado una población que no tiene gasolina, no tiene diésel, todo se le ha subido, ya se sabe que van a volver a subir la gasolina, todo eso, y aparece el ministro de Economía. Además, no es otro ministro, es el de Economía. Claro. Es Eso te iba a el de decir. Economía. Porque si esto pasa con el ministro de Defensa, también está pésimo, Claro. pero es el que te está diciendo, pague los impuestos, haga esto bien, el otro, ¿no? Pero y aparte pues, una cosa, parece un chiste, ¿no? Pero el tipo que te está diciendo, va a aparecer el combustible, se compra un auto eléctrico, Exacto. por si acaso, ¿no? A eso Y el es a lo peso que- político, porque además de ser ministro de Economía, que no es menor, hemos comentado en esta guarida que con la salida de Lupo quedaba muy consolidado su poder político, ¿no? Se hablaban de tensiones entre Espinosa y Lupo. Sale Lupo a la OEA o a su casa, no sé, y Espinosa consolidaba, ¿no? Aramayo también, es como tener algún lío con Aramayo Claro. ahora. Claro, y en ese sentido estamos viendo que el núcleo, digamos, porque hay muchos ministros, pero los ministros, digamos, que están alrededor, el círculo de confianza del presidente, es justamente donde se están dando este Sí, tipo de escándalos. totalmente. No más allá, o sea, incluso más allá de que sea el ministro de Economía, como digo, este pichangueo, porque también el presidente se lo interpela y Sí. le dice, mire, Samuel Doria Medina dijo que le había entregado hasta nombres de las personas que estaban, ¿no? Y Sí. él dice, yo no voy a responder cosas particulares, sino cosas generales. También es salirse por la tangente, Total. también es esto de pretender nosotros sabemos lo que se tiene que hacer, todos los demás no están entendiendo, los demás son los que están mal, nosotros sabemos, e incluso cuando se les pregunta qué quieren hacer, ya van a ver, ya se acerca y nunca pasa. Sí. Quiero aprovechar, ya que Nadia no ha venido hace unos días, hay que sacarle el jugo a Nadia, y queremos dar una continuidad a un tema que habíamos planteado acá en esta guarida. La comenzamos ayer con Tupac García, que es un joven boliviano que estudió en la UMSA Sociología, luego hizo su maestría en Argentina, en Buenos Aires, y hablamos de esta reflexión que se hacen mamás, papás, hijas e hijos sobre quedarse a estudiar en Bolivia, salir, la crisis, mejor irse. Bueno, a propósito de esto, nosotros queremos compartir algo que nos ha dado mucho gusto ayer en la Embajada de Francia. Jorge, ¿le cuentas a Nadia y a nuestros amigos? Sí. Mientras preparamos en una unas semana- imágenes que en una hemos semana, tomado ayer. Parten los asistentes de español de profesores franceses en Francia que dictan la cátedra de español, ¿no? Y ellos van como asistentes. Es una cosa, yo no sabía que existía, muy buena. El año pasado fueron 100, porque era el año del Bicentenario, tiraron la casa por la ventana, y este año se van 53. ¿Qué son? Son 53 estudiantes bolivianos que se van durante 8 meses a Francia. Sí. ¿no? Estamos viendo en la foto enseguida, ahí están. Esto es en la residencia de la Embajada de Francia. Al centro está el embajador Olivier Fontaine. Están los chicos, las chicas que van a salir. También estaban La directores la viceministra de Educación, enseguida les paso el dato completo, director Cárdenas. del Franco, director de la Alianza Francesa, estaba el rector de Univalle, vicerrector de Univalle, un encuentro muy interesante. Bueno, ahí está el embajador de Francia, Olivier Fontaine, con todas estas chicas y chicos muy jóvenes que se van a trabajar. Sí, son chicos que tienen un nivel B1 de francés, o sea, un nivel bueno, y que van como apoyo a profesores que son franceses en las universidades francesas que dictan español, ¿no? Como para, la palabra lo dice, para ayudarlos. Y es una iniciativa bárbara que hace ¿cómo se llama? La Embajada de Francia, el Ministerio de Cultura, de Educación de Francia. Pero siempre surge el tema, lo hablábamos ayer con el propio embajador, muchos chicos se quedan, vuelven, ¿cómo es? Sí. Y esa es la misma de siempre, ¿no?
para cerrar este circuito, quiero Tenemos también otras fotos. decir, sí, tenemos otras fotos, vamos a ir a mostrar otras imágenes. Ahí es una de las Asistentes imágenes, ella es una de las chicas que va a viajar y que va a ser asistente de español, de un profesor o profesora español en Francia, y va a trabajar 8 meses junto a estas otras personas. Ahí en esa imagen estamos viendo a la viceministra de Educación Superior de Formación Profesional, Ana Yudenka Cárdenas, que también estaba muy entusiasta con este proyecto, pero además estaba el director del Colegio Franco-Boliviano, el director de la Alianza Francesa. Ahí estamos viendo al embajador de Francia, Olivier Fontaine. Me parece interesante porque es uno de los puentes en los que yo creo más en estos lazos que tienen que ver con la formación de recursos humanos que en proyectos que pueden ser elefantes blancos, ¿no? Que en proyectos fríos. Yo creo que la mejor cooperación, la mejor amistad entre dos países es la formación, deseando que estos jóvenes que van a trabajar o que van a estudiar retornen. Y por eso queremos plantearte, Nadia, este tema, porque tú has estado en contacto con la universidad, con el mundo de los jóvenes, entre Bolivia, Colombia, tienes una idea. En América Latina, en algunos sectores, sobre todo de élite, hay esta idea de que voy a sacar a mi hijo porque este país está tan desastroso, o esté uno en Perú, en Guatemala, en Colombia o en Bolivia, está tan mal que quiero que mi hijo se vaya. Y es complejo, ¿no? Uno desea para su hijo una buena educación. Yo tengo mi hijo estudiando en Francia, pero como mi hijo mismo dice, esta es mi formación, yo vuelvo porque vuelvo, yo estudié fuera y volví, porque esta es mi casa, porque esto es mío, Bolivia me pertenece y no he pensado en otra idea que en volver. Y hay amigos y amigas que me dicen, tu hijo se fue a estudiar, Claudia, ojalá no vuelva. Uy, caray, ¿no? ¿Cuál es tu posición, Nadia? Bueno, desde el autobiográfico, a mí me tocó dar la vuelta al mundo, ¿no? O sea, en 80 días. Más o menos, en varios años. Viví en Colombia, viví en Alemania, viví en la Argentina, pero mi horizonte siempre fue volver. O sea, con esa lógica de que evidentemente afuera uno puede embeberse de un montón de cosas que no se estaban haciendo aquí. Yo quería estudiar algo particularmente que hasta ahora no existe como carrera en Bolivia, pero sí con esta lógica de volver, porque digamos a mí me criaron pensando que es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Pero sí algo que yo veía con población latinoamericana en el exterior, especialmente en Europa, y después llegando acá, es esta lógica, que es una lógica que viene pero desde hace siglos, ¿no? De que si uno tiene los recursos o las posibilidades, lo mejor es darle a los hijos la posibilidad de vivir en el exterior. Y además se forman así, ¿no? O sea, desde muy pequeños decir, esto no sirve, claro, te tienes que ir, y no, digamos, como esta lógica migratoria que puede ser la lógica de Jorge o la lógica de mi pareja, digamos, que por azar del destino uno se enamora de una persona X que pertenece a otra nacionalidad y uno escoge haciendo como una especie de negociación interna hasta con el corazón de dónde uno va a vivir, pero sin perder el nexo y el lazo con el país de origen. Claro, pero el amor es un sentimiento hermoso, no tiene que ver con el desprecio de tu país. Exacto, y a eso me voy. Entonces es una cosa diferente, yo digo, hay varias formas de migración. Claro, también te puede contratar una gran empresa, como pasa mucho. Sí, es una empresa alemana y vas a ganar 20.000 euros mensuales. Te vas porque es la lógica que te vaya, ¿no? Igual de hecho fue una conversación que tuve con unos jóvenes, porque hace algunos días vi una pequeña cápsula de María Galindo que la agarraba una chica, ¿no? Que le decía que se iba a ir. La vi. Y me movió muchas cosas. Entonces yo decía, por ejemplo, si uno quiere estudiar física cuántica,
La carrera de física en la Universidad Mayor de San Andrés existe, pero todavía no se sabe si sigue o no sigue porque tiene pocos estudiantes. Yo sueño desde chiquito ser físico cuántico, está buenísimo salir. Cuando es un proyecto de vida que tiene que ver con eso que yo quiero hacer. Sin embargo, y creo que a eso es a lo que te refieres, no a estos proyectos individuales o al amor que uno puede encontrar en el camino, sino más bien esta lógica de ver al país como algo que ya es insalvable, ¿no? O pensar el clásico, la salida de la crisis es el aeropuerto. Tengo una amiga, Nadia, que me encontré y me dijo, tú tienes un solo hijo, ¿no? ¿Y tú? Sí, yo tengo uno solo porque mi hijo me pedía hermanito, pero yo desde muy chiquito le dije, si quieres salir del país, no hermanito, porque si no, no voy a poder sacarlos del país. Si solo eres tú, voy a poder sacarte de este país. Qué complejo. Es que es terrible. Y yo creo que parte del problema político de nuestros países pasa por ahí. Porque si tenemos unas élites que lo único que sueñan, el único objetivo que tienen es sacar a los hijos, ¿cuál puede ser la apuesta política, económica, incluso cultural, que hacen con el país de origen? Porque esos jóvenes que van a estudiar en el exterior, que van a vivir en el exterior, o sea, van a vivir de los recursos que se hacen en este país, o sea, vía mamá que les va a mandar, pero si no hay esta lógica, digamos, de apostar, mira, da tu vuelta al mundo, volvé, o bueno, quédate afuera, pero haz algo por el país, que básicamente... No, si se queda afuera, ¿qué va a hacer por el país? Nada. El tema es ¿no? Es un tema que yo creo que es para un debate completo de un programa mínimo, o de varios programas. Hagamos. Es tremendo, Hagámoslo, sí. porque es un tema sensacional realmente, ¿no? Nosotros no solamente regalamos el litio, regalamos los recursos humanos que son los más importantes. Claro, nuestros hijos e hijas, a quienes les damos sobre todo y lo formación. Digo, por mandar a mi hijo a estudiar en Inglaterra se enamoró de una alemana y se fue a vivir a Alemania, hace 21 años que está ahí. En Alemania, claro. Perdió un hijo. Y Argentina perdió un profesional también, claro, ¿no? Y Argentina perdió un profesional, y yo lo lamento enormemente, no me alegro. Y yo lo que digo es que así uno tenga ojos azules, piel blanca, que crea que pueda mimetizarse en Europa o en Estados Unidos, uno siempre es extranjero. Uno puede tener doctorado, 3 maestrías, siempre es extranjero. Y este país, como me dijo mi papá, es nuestro. Tú eres dueña de este país. Y como también soy dueña del programa, voy a ir a la pausa. Gracias, Nadia. Y enseguida vamos a hablar de otro tema muy interesante. Y lo dejamos pendiente para la semana que viene. Sí, de acuerdo. Enseguida hablamos de huertos que tienen algo especial. Va a ver que le va a interesar el tema. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Este es el sector Bonnie and Clyde, no porque nos vamos a agarrar a tiros, sino porque estamos con un amigo muy querido, Juan Pablo Álvarez. Gracias por estar acá, primera vez en nuestra guarida, y te hemos invitado, para que conozcas nuestra guarida, que conozcas nuestra casita, que vuelvas, y para conocer de este huerto orgánico La Cauta. La Cauta son estas casas redondas, ¿no? En principio a mí me habían impresionado mucho. Bienvenido. Gracias, Claudia. Muchas gracias por recibirme aquí en tu guarida. Tuya también.
Muchas gracias. Estoy muy honrado de estar acá. Y como tú dices, estoy a cargo del huerto orgánico La Cauta, que se encuentra en Cotauma. La Cauta, sí es verdad que son estas casas redondas, ¿no? Sí. ¿Por qué La Cauta? ¿Por qué el nombre? Bueno, el nombre lo puso la Fundación Alternativas, quien en realidad creó este proyecto y fueron los precursores de todo lo que es la cultura de los huertos orgánicos y los huertos urbanos en La Paz. En realidad el huerto orgánico La Cauta fue creado como el primer huerto urbano en La Paz y de allí empezaron a nacer varios huertos y espacios de compostaje en los diferentes macrodistritos. Tú, Juanpa, eres economista de formación. ¿Cómo te involucras en esto? ¿Cómo adquiere sentido esto en tu vida profesional también? Lo que pasa es que la Fundación Alternativas decide cerrar al cumplir un ciclo el 2024. Sin embargo, al ser un proyecto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y de apoyo a la sociedad, tiene una dificultad para poder ser traspasado, porque la contraparte era la alcaldía y la subalcaldía de Cotauma, en realidad. Usted se iba a trasladar entero el proyecto a la alcaldía. Pero la subalcaldía... Y el 24 estamos hablando de el Negro Arias como alcalde, ¿no? Exacto. Y le manifiestan a la Fundación Alternativas que no iban a tener la capacidad financiera, sí técnica, para poderse hacer cargo del huerto. Entonces la Fundación Alternativas empieza a buscar diferentes aliados y los diferentes aliados les dicen lo contrario. Tenemos la capacidad financiera, pero no la técnica. Había una cierta orfandad, pero se completa acá. Exacto. Entonces, para completar, yo entro como el puente, como un gestor de proyectos sociales para empezar a ejecutar lo que ellos, la subalcaldía, tiene dentro de su espacio, pero con los fondos de los aliados estratégicos del sector privado. ¿Cuáles son estos aliados? Actualmente tenemos 3 aliados estratégicos. El primero es el Banco FIE, quien ha financiado la primera fase que ya ha terminado y estamos ahora en un periodo de transición hacia la segunda fase. Qué bueno que un banco esté en esto, ¿eh? Sí, totalmente, porque el Banco FIE está apoyando al desarrollo sostenible, viendo que la población no puede ser, por decirlo así, dependiente de un sistema económico macro, sino considerando que tenemos un 80% de la población que depende de sus propios recursos y de sus propias capacidades y posibilidades. Entonces el Banco FIE promueve esta cultura, a esta cultura de sostenibilidad y su autosustentabilidad en esta población. Entonces no es solo cosechar, cultivar diferentes hortalizas para poder hacer el autoconsumo, sino ahora, actualmente, estamos generando diferentes talleres que apunta a que estas personas, estos beneficiarios de los 2 huertos, porque nació con La Cauta, pero ahora ya tenemos en Sencatamas el huerto ecológico en el Alto. En el Alto. Entonces son 2 ecosistemas. A mi personal técnico, a mis colegas, les ha servido mucho como un buen desafío, porque son 2 pisos ecológicos completamente diferentes. Te iba a decir, el clima es distinto. El clima es distinto y además estamos enfrentando los efectos del cambio climático y del super niño. Además. Entonces ya, por ejemplo, los calendarios agrícolas, que no sé si te acuerdas, antes comprábamos estos libros cada año para saber cuáles eran las épocas de lluvia, cuándo teníamos que cosechar, cuándo sembrar. Incluso en el área rural, las personas que trabajan en los cultivos saben exactamente cuándo cultivar y cuándo cosechar y cuándo sembrar de acuerdo al viento, totalmente, a la lluvia, a si la flor sale o no sale. Hay que conocer las coordenadas climatológicas, entre otras, de un determinado lugar. Me estoy acordando de un colega periodista con quien compartí muchos años de trabajo, que vive en el Alto. Y él se quejaba y se enojaba también porque decía, yo cuando le digo a alguien que en mi casa yo tengo un jardín y que tengo rosas, la gente le dice, ¿rosas? ¿En el Alto?
Él dice, ¿y qué creen que es el Alto? Que uno no puede tener rosas. ¿Ustedes creen que en el Alto estamos privados de tener un jardín? Y son estos imaginarios de que se asocia el Alto a un clima muy frío, muy hostil, no hay jardines, no hay flores, y en realidad lo que no hay es una planificación, no hay esto que están haciendo, que es un conocimiento del lugar y la utilidad además encontrada de poder trabajar con este rubro, ¿no? Que es muy lindo y es muy útil además, porque te debe dar muchos beneficios, ¿no? Exacto. Muchas satisfacciones. Totalmente, ¿no? Porque el proyecto en sí va a apuntar, en primer lugar, a llegar a unos beneficiarios directos, que son los vecinos más cercanos de ambos huertos. Porque el huerto de Sencata lo tengo en alianza, además, con ATD Cuarto Mundo, que es un movimiento francés, es un movimiento social francés. Entonces, y el de Cotauma lo tengo en coordinación y alianza con la subalcaldía de Cotauma. ¿Y están conectados? Están ambos conectados proyectos. Porque uno sirve de escuela al otro. Incluso las comunidades las estamos haciendo intercambiar. Bueno. Las unimos en diferentes talleres, como por ejemplo cocina. Tenemos justo el 22, tenemos un taller de cocina. Qué bueno. ¿No? Entonces allí van a ir ambas comunidades para pasar este curso y empezar a un poco cohesionar. Sí, ¿no? estamos viendo algunas imágenes ahí. Pregunto, ¿en qué consiste? De hecho, debía haberlo preguntado de inicio, Juan Pablo. Estoy durmiendo la siesta. ¿Qué es un huerto ecológico? Muy buena pregunta, porque justo te estoy diciendo el huerto ecológico y el huerto orgánico. Muchas personas los utilizan de una forma como distinta. sinónimos. Exacto. Por eso yo utilizo huertos urbanos, que los engloba a todos. En primer lugar, el huerto urbano es aquel que, como lo dice su nombre, está siendo creado y fomentado en un área urbana. Entonces, es generar una cultura a las personas del área urbana sobre lo que es el cultivo dentro de la ciudad. Y como tú dices, romper con estos estigmas de que en la ciudad, a la altura, en el frío o con las inclemencias del clima no se puede cultivar nada. Es mentira. Si nosotros tenemos las condiciones y los conocimientos adecuados, podemos cultivar todo en todo lugar. ¿Y no se necesita un espacio extremadamente amplio? ¿Dan los espacios que has logrado gestionar? Sí, actualmente sí dan los espacios para hacer los cultivos urbanos familiares o comunitarios, que utilizan los espacios, las tierras, para poder cultivar. Pero allí viene la otra ruptura de otro de los estigmas que tenemos sobre cultivos. No necesitamos espacios grandes para cultivar. Actualmente estamos desarrollando técnicas que no es que desarrollemos en base a nuestro propio conocimiento monopólico, sino que estamos desarrollando en base a conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo del camino y también lecturas, tesis, documentos, investigaciones sobre lo que son los cultivos domiciliarios. Y allí vienen los cultivos verticales, hidropónicos. ¿Qué es hidropónico? El hidropónico se basa en el cultivo en base al agua, por eso hidropónico, pero este agua no puede ser agua pura, no puede ser un agua completamente limpia, tiene que tener nutrientes. Y allí viene la diferenciación de lo ecológico con lo orgánico. El huerto orgánico no puede tener ninguna intervención de químicos, no puede tener ningún aditamento químico. El orgánico. El orgánico. Por lo tanto, todos los implementos que se utilizarían tienen que ser orgánicos, como por ejemplo, bosta, humus. O sea, lo natural. Compost, natural. Todos son residuos que han sido procesados o han sido descompuestos y que han vuelto a la naturaleza. ¿No le dan cierta fragilidad estas condiciones? No, siempre y cuando tú también respetes que el cultivo no tiene que ser lineal, o sea, no tiene que ser un monocultivo. Eso quiere decir que no cultives exclusivamente una hortaliza, digamos, siempre papa, siempre
Zanahoria, siempre choclo, porque en Cotahuma hemos logrado producir choclo, uno de nuestros huertarios. La cuestión es que mientras tú, uno, utilices estos implementos orgánicos y dos, empiezas a generar una rotación de cultivo, puedes generar nutrientes en la tierra lo suficiente y no un agotamiento como para seguir cultivando. Y por eso es importante también hacer estudios del calendario agrícola por cada uno de los huertos. Nosotros ya no podemos hacer, por ejemplo, un calendario agrícola a nivel La Paz como departamento o en Bolivia como país, como lo teníamos antes, porque ya, como tú dices, los climas, los pisos ecológicos, los pisos geológicos son completamente diferentes. ¿Y cuál es la diferencia con el huerto ecológico entonces? El huerto ecológico ya permite utilizar ciertos aditamentos químicos, ciertos minerales en el agua, por eso digamos el hidropónico sí permite estos aditamentos siempre y cuando no generen algún daño o alguna mutación tanto en la planta como en la persona que los va a consumir. O sea, el ecológico tiene que asegurar que el cultivo y el consumo de estas hortalizas y estos productos sean completamente beneficiarios para la población. Ahora, se preguntará alguien, me pregunto yo también, todo esto no es mucho trabajo, mucho sacrificio, ¿por qué no me voy a un supermercado o al Mercado Rodríguez, me compro mis cosas y dejamos este tema? ¿Cuál es el beneficio? Hay varios beneficios. En primer lugar, después de los 53 días de bloqueo, hemos visto que nosotros empezamos a tener pocas posibilidades de gestionar nuestros propios alimentos. Entonces, a pesar que sí, como tú dices, muchos dicen, pero son periodos muy largos, ¿cuánto tiempo necesitas para producir? Necesitamos a veces 20 días o menos, una semana a veces, para que ya hayan brotes. Entonces tú ya en una semana ya puedes empezar a consumir, y si tienes una rotación, puedes empezar, y una buena producción y buena planificación, puedes empezar a producir diferentes vegetales, hortalizas que puedas consumir y empezar a rotar también tu consumo, que además va a generarte una cultura de consumo bastante saludable. En segundo lugar, esto te da una posibilidad y un valor agregado muy grande que ya lo estamos perdiendo, volver a conectarnos con la naturaleza. Estamos viviendo en un mundo que está tan acelerado que olvidamos que tenemos que reconectarnos con la naturaleza y a través de esta paz que nos da la naturaleza, reconectarnos con nosotros mismos. Y esa es la posibilidad que te dan los huertos urbanos, ya sean domiciliarios, ya sean comunales, ya sean familiares. Pero ¿cuál es la diferencia también? Y por eso estamos empezando a migrar hacia los talleres y los asesoramientos para hacer los huertos domiciliarios, que muchas personas no tienen la posibilidad de ir 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una hora fuera de sus casas para ir a atender sus huertos, o por lo menos ir una vez a la semana. Entonces, estamos impulsando los huertos hidropónicos que los podemos armar en las casas o los verticales o los terraceos, que los podemos armar en los espacios subutilizados de la casa para que las personas no requieran ir en una planificación cada miércoles, cada sábado, sino que pueden decir, llego a mi casa, veo cómo están mis plantas, si es con tierra, veo si la tierra está con la consistencia de vida, o necesita más agua, necesita más humus, necesita más nutrientes, necesita, si han habido pulgones, necesita bioinsumos, etcétera, que van a hacer fortalecer la planta. Entonces los huertos domiciliarios le dan a la persona también una sensación de planificación y control. Los huertos ya que son comunitarios o familiares o fuera del hogar, le dan la posibilidad a la persona de conectarse con su propia comunidad. Se puede tener esta experiencia en Mini. He escuchado de personas que dicen, tengo mi tía que en su casa, al lado de su cocina, tiene perejil, tiene huacataya, tiene tal cual. ¿Será que en nuestras condiciones actuales, estoy pensando en
el eje central de nuestro país, en las ciudades principales y en lo más común que es los edificios. Estamos encerrados en nuestros edificios, encerrados en nuestros departamentos en muchos casos. En esos espacios es posible tener un pedacito de vida, tener un mini proyecto, ¿se puede? ¿Tiene sentido? Naturalmente. Todo depende de cuánto espacio tengas. Por ejemplo, si tienen terrazas, se puede hacer una pequeña carpa, ¿no? Un pequeño invernadero. No lo llamo invernadero porque hay diferentes sistemas para hacer carpas, ¿no? Con semisombra, sombra o al aire libre, ¿no? Al aire libre normalmente tienen más, tienen que ser cultivos que son más resistentes al sol, porque el sol acá es muy radioactivo, ¿no? Normalmente nosotros pasamos de semisombra a la carpa completa, que dan la temperatura suficiente para poder crear este ecosistema óptimo para que crezca. Si no tienes el espacio, por ejemplo, acá entre la mesa, podríamos armar un huerto vertical que no tiene más que el diámetro de esta mesa, y aquí ya tendríamos todo un cultivo, pisos, no pisos necesariamente, podemos tener un tubo que salen diferentes, como diferentes terracitas donde se pueden cultivar diferentes plantas. Perfecto. Para quienes estén interesados, alguna coordenada, Juanpa, para los talleres, para información general, ¿podemos compartir esto con los amigos y amigas? Claro, por supuesto. Si quisieran visitar tanto el huerto de Cotauma, que es el que normalmente en el que recibimos a las personas, o quisieran tener mayor información para los talleres, nos pueden llamar al 725-58-527. Una vez más. 725-58-527. Perfecto. O nos pueden llamar también al 605-770-69. Una más. 605-770-69. Perfecto. Y ahí entonces tendremos la información sobre los huertos, sobre tal vez los talleres. Si hay gente que está interesada, ¿podría participar? Claro, por supuesto. Muchos de los talleres que nosotros hacemos son para los beneficiarios de los huertos, tanto de Sencata como de Cotauma. Pero normalmente nosotros los abrimos al público, pero si no pueden participar o tienen talleres específicos, también podemos hacer talleres específicos para grupos en específicos que nos han pedido, y eso ya lo sacamos del sistema de los huertos, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Juanpa, por esta primera visita en la guarida, y estamos a tus órdenes. Esta es también tu guarida. Gracias por tu visita. Muchas gracias a ti por recibirme y muy contento de estar acá. Nosotros también, y espero que estos temas le hayan interesado. Gracias por su lealtad cuando nos cruzamos en las calles y nos dicen, veo su programa, no saben la satisfacción y la alegría que nos da. Espero que este programa también le haya aportado. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.